Buenas tardes a todos y a todas los aquí presentes a este módulo número 4 del ciclo Desafíos actuales de la Judicatura en Iberoamérica. Este ciclo se realiza desde el Instituto de Capacitación Judicial de las provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia, también de Ciudad Autónoma y las demás provincias argentinas. Ante todo, como somos muchos los participantes esta tarde, le vamos a pedir que silencien sus micrófonos y los mantengan así durante el curso de la charla. Y de esta manera también, para mantener un mejor orden, pueden poner su asistencia en el link que a continuación se va a colocar en el chat. Bien, en el día de hoy decíamos que este módulo 4, el abordaje de la temática, será el verdadero sentido de la obligación de resocialización de los condenados penales, a propósito del fallo reciente Lin versus Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creemos haber traído esta propuesta innovadora con estos expositores que generosamente se han agregado al panel, de gran lujo y formación académica, así que esperamos que así lo disfruten. Le voy a pasar la palabra al doctor Eduardo Yugar, vicepresidente primero del Instituto Reflejar y ministro del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, para darles la bienvenida. Muy buenas tardes a todos los presentes en este auditorio virtual. Saludo cordial. Saludo especialmente a mis colegas y pares, ministros de Cortes y Superiores Tribunales presentes en el foro. Allí veo al doctor Germán Busamia, de la provincia de Neuquén. También tengo medio limitada la pantalla, por si hay otros. Y sobre todo también a todos los que están participando, muchos representantes de escuelas judiciales de Argentina y de distintos países latinoamericanos, como también jueces, fiscales, abogados, lo que realmente va a galardonar este último ciclo del año 2025 de los desafíos actuales de la judicatura. Y hemos querido elegir un tema muy acorde, muy de agenda, porque hace unas cuantas semanas nos enterábamos que la Argentina era pasible de una nueva condena por un tribunal internacional de derechos humanos, en este caso un tribunal regional del sistema interamericano, el caso Lin. Y eso nos mueve porque una de las garantías de no repetición va dirigida también a los jueces, sobre todo a jueces de ejecución, pero también a jueces que controlan, que protegen garantías que no son los de ejecución y que en muchos casos pueden llegarles denuncias de estos hechos durante el cumplimiento de la pena porque no se respeta ese principio que lo tiene la Constitución argentina, como que las cárceles no son para castigo, sino justamente para resocializar a aquel que ha cometido un delito para ser integrado nuevamente a la sociedad. Y esto un poco lo que nos ha dejado este fallo, que con la, con la morosidad propia de un sistema internacional, nos llega después de que los hechos se cometieron hace más de 10 años, en donde, perdón, hace más de 20 años, y en donde se trata de una persona que estaba detenida hace por 10 años de prisión en condena, había empezado con salidas transitorias mediante el régimen de la ley de salidas condicionales vigente en aquel momento, pero este señor un día vuelve ebrio, regresa ebrio al penal y le dan sanciones de tipo disciplinarias que prácticamente lo sacan del régimen de salidas
y además es donde la Corte Interamericana dice que si bien no ha habido violación o falta de adecuación normativa, sí ha habido faltas en las prácticas de aplicación de las sanciones disciplinarias desproporcionadas que han afectado todo un proceso de resocialización que estaba en marcha y que eso ha vuelto que afecte derechos fundamentales. Más allá de que en ese proceso disciplinario interno no contó con ninguna garantía judicial, porque según la Corte Interamericana afectó casi todos los numerales y literales que tiene el artículo 8 del Pacto de San José. Sobre todo habla de que no se tomaron cumplimientos. Obviamente, el afectado murió durante el proceso internacional. También genera una condena pecuniaria al país, en este caso a los causavientes, a los herederos, pero habla sobre todo de que faltó capacitación y buenas prácticas de los operadores y también faltó una custodia efectiva de esos derechos por parte de la judicatura argentina cuando esto fue denunciado ante el ámbito judicial argentino, razón que agotada la vía llegó a la competencia internacional y hoy es un leading case en el sistema interamericano que trata estas cuestiones. Para esto he querido llamar a tres invitados especiales. Uno se va a integrar ahora, que es el doctor Omar Palermo, un gran profesor de Derecho Penal y también juez de la Corte Suprema de Mendoza. Sabemos que la estructura de este ciclo tiene la participación de un juez de uno de los tribunales superiores de JUFEJU, que es la entidad madre donde se encuentra reflejar, y dos invitados especiales. Uno de ellos, muy conocido, el doctor Andrés Gallardo, que es juez en la ciudad autónoma de Buenos Aires y que también ha sido reconocido por custodiar derechos más allá de todo tipo de presiones que soy testigo que se le ha hecho indebidamente afectando su independencia judicial. Pero además es una persona que se ha preocupado siguiendo con las doctrinas franciscanas, ¿no?, respecto a custodiar cuestiones de vulnerables y algo que quizás no sea lo políticamente correcto en tiempos de negación de derecho, decir, un sujeto privado de la libertad, por más delito que haya cometido, es un sujeto vulnerable justamente porque falta tiene suspendida uno de sus derechos más preciados, que es la libertad, lícitamente, sí, pero esa licitud no implica que se abuse más allá de los términos de la condena y de lo que marcan los estándares constitucionales y los estándares convencionales. También he querido invitar a un gran profesor y gran experto en criminología y derecho penal de la Universidad de Castilla-La Mancha, el doctor Tomás Vicentes Ballesteros, quien es el decano de la Facultad de Derecho de dicha universidad en la localidad de Albacete, en Castilla-La Mancha, España, y que también trabaja dentro de estos factores de vulnerabilidad y tiene grandes equipos de investigación que personalmente lo he podido conocer, porque esto es importante también abordarlo desde el derecho comparado y desde el derecho comparado internacional, de cómo las cuestiones que pasan vinculadas a las garantías de resocialización en España y dentro del sistema europeo, que tiene dos sistemas, de la Unión Europea y el sistema del Consejo de Europa, ¿no?, del Tribunal de Luxemburgo y del Tribunal de Estrasburgo, ¿no? Así que, bueno, y Omar Palermo,
que también tiene una dirección de derechos humanos para personas privadas de la libertad dentro de la Corte de Mendoza y donde él es el director. Así que no voy a demorarme más, los protagonistas son nuestros invitados. Devuelvo la palabra a Alejandra para que los presente y comenzamos el ciclo de hoy. Muchas gracias. Excelente, doctor. En primer lugar, vamos a escuchar al doctor Tomás Vicente Ballesteros, como bien usted lo indicó, es vicedecano de Relaciones Internacionales, Movilidad Nacional y Estudiantes de la Facultad de Derecho de Albacete, Universidad de Castilla-La Mancha, España. A continuación, le cedemos la palabra para su exposición. Bueno, en primer lugar, querido Eduardo, doctor Yukdar, quiero darte las gracias por contar conmigo, por invitarme a esta jornada tan interesante, tan intensa, jurídicamente hablando, que incluso puede dar lugar, lógicamente, a un debate muy bonito. Y quería darte las gracias, querido Eduardo, desde la tierra de Don Quijote, como sabes, que nos encontramos aquí en La Mancha, una tierra que tú has visitado hace poco. He tenido ocasión de saludarte personalmente, ha sido un placer hablar contigo. Ojalá hubiéramos podido hablar mucho más, pero los avatares de la profesión me llevaban desde Talavera, en Toledo, a mi tierra Albacete, a las clases que debía atender. Pero ha sido un verdadero placer y tendremos ese placer más veces porque además estarás con nosotros, aunque sea virtualmente, en la Universidad de Castilla-La Mancha, lo cual será un verdadero honor para la universidad y para mí. Además, he conocido, me lo van a permitir ustedes, a una persona extraordinaria, un jurista excepcional, pero una persona extraordinaria. Y es justo decirlo en este foro, porque es bueno que entre juristas también nos reconozcamos esa forma de ser en lo jurídico y en lo personal. Creo que es muy importante. Muchísimas gracias, querido Eduardo. Gracias por invitarme, por estar hoy aquí contigo, con los demás. Muchas gracias a todos ustedes, a Reflejar, al Instituto de Capacitación Judicial, a todos los asistentes. Por supuesto, también quería dar las gracias a Alejandra Barrio Nuevo, que me ha estado ayudando en esa labor que a veces es verdaderamente compleja de los aspectos informáticos en relación con la conexión y con todo lo demás. Muchas gracias, Alejandra, por ayudarme y por estar pendiente. A todos los demás, a mis queridos compañeros que van a intervenir ahora después. Bueno, no quiero, pero la presentación era lógica que yo interviniese dando las gracias a todos ustedes. Y sin más, no voy a robarles más tiempo a los compañeros que intervienen después y que quede tiempo para el debate. Efectivamente, como bien decía el doctor Yugdar, es verdaderamente una sentencia, como casi todas estas sentencias que hacen avanzar el derecho en un país y, en definitiva, en el ámbito internacional, suelen llegar tarde. Hablábamos en Talavera, recordarás, querido Eduardo, de otro caso en el que también llega tarde. Después de 30 años se anula una sentencia. Aquí, pues más de 20 años, igual se reconoce que este hombre fue vulnerado en sus derechos. Yo creo que es muy importante. Es muy importante el tema de que además estamos hablando de un tribunal supranacional. Me dejaré eso para el final, porque creo que Argentina en esto ha sido ejemplar, también reconociendo esa responsabilidad que tiene. No siempre ocurre así. En esa visión de derecho comparado que vamos de la que estamos hablando, y también te hablaré de algún caso en España, que a veces no es fácil, a pesar de que estamos obligados por el convenio a reconocer a ese tribunal y a sus sentencias, en vuestro caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en nuestro caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En muchas ocasiones la ejecución de las sentencias de estas cortes, de estos tribunales supranacionales, son muy complejas, son muy difíciles de hacer y a veces no se cumplen con las sentencias de estos tribunales más allá de nuestros tribunales patrios. Pero eso lo dejaré para el final, si me lo permites, en una pequeña reflexión que siempre puede ser muy, en fin, muy polémica, pero que creo que es importante. No siempre se cumple con las sentencias de las Cortes Internacionales de Derechos Humanos. A pesar de que se dice, se respeta, se va a ejecutar la sentencia, pero luego no llega a ejecutarse nunca, o no hay instrumentos para la ejecución más allá de la voluntad del Estado. Pero eso, como digo, lo dejaré para el final, porque creo que es una reflexión también que podemos hacer.
Yo viendo la sentencia y efectivamente ciñéndome al fin rehabilitador, reeducador de la pena, hay varios aspectos que cuando me envió el doctor Jugdar la sentencia y empecé a estudiarla y a verla, hay algunos aspectos que quiero en este espacio que yo tengo resaltar, ¿no? Y que luego podemos hablar sobre ellos si les parece. Uno, el primero, sin duda, una de las funciones en un Estado social y democrático de derecho, en un Estado constitucional de derecho como son los nuestros, Argentina, España, todos los demás, es decir, los estados modernos, sin duda una de las funciones del proceso penal, más allá de la aplicación del ius puniendi y del derecho a imponer penas, más allá de declarar la libertad de quien, lógicamente, no ha cometido el hecho, y más allá de proteger a la víctima, una de esas funciones, esa cuarta función, es sin duda la función de rehabilitación del penado cuando se está condenando a una pena privativa de libertad. Sí que es cierto que esto siempre ha sido más de los penalistas, se ha estudiado mucho más por parte de mis compañeros penalistas que por parte de los procesalistas, como soy yo. Pero es evidente que forma parte del proceso penal la ejecución de la pena y el cumplimiento de la medida privativa de libertad, la ejecución de la pena a través del órgano que dicta la sentencia, pero el cumplimiento de la pena privativa de libertad residenciado judicialmente, en nuestro caso en el juez de vigilancia penitenciaria, en el caso argentino en el juez de ejecución. Y eso es muy interesante, porque es una función del proceso y es una garantía del penado que sea así, que una de las funciones del proceso penal moderno sea esta, la rehabilitación del penado. La Constitución argentina, nuestra Constitución española, de esa visión que hablaba el doctor Jugdar, de esa visión comparada, ambas tienen como finalidad de la pena privativa de libertad la reeducación y la reinserción social, sin duda. Y además, aplicando esas medidas y los derechos fundamentales a través de los convenios internacionales de los que somos parte. Eso es fundamental. Yo esta sentencia, bueno, por supuesto, la ejecución de las sentencias penales forma parte de la tutela judicial efectiva. Una vez que se dicta la sentencia, las víctimas de ese delito, los que han ejercido la acusación, pues tienen también derecho a que se ejecute la sentencia en sus propios términos, forma parte de la tutela judicial efectiva, sin duda, desde la visión de la persona que acusó, que puede ser la acusación pública o puede ser la acusación particular. Por tanto, sí, hay que ejecutarlas. Y después pasamos a esto que efectivamente la Corte Interamericana nos ha dicho, ¿no? Las penas privativas de libertad deben cumplirse con arreglo a la normativa penitenciaria. Eso es cierto. Pero claro, ese cumplimiento, esas penas privativas de libertad que se cumplen con arreglo a la normativa penitenciaria, debe buscar igualmente la reinserción, la reeducación del penado. Forma parte del derecho a la ejecución en sus propios términos, que así sea. Es decir, que se cumpla, sí, en sus propios términos, pero siempre con arreglo al procedimiento que después, en el régimen penitenciario cerrado, esta persona deba tener o deba llevar a cabo. Hablando de todo esto y del humanismo que se refleja en los convenios internacionales, en este caso pues en la Convención Americana de Derechos Humanos, o nosotros con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, indudablemente lo tenemos muy claro todos. Hay que cumplirse, tiene que cumplirse, y es cierto que hay una administración penitenciaria que puede imponer sanciones. Nadie niega esto. Luego hablaremos del principio de legalidad y dónde se establecen esas sanciones, si os parece, pero por ir sistematizando, hay un procedimiento administrativo en el régimen de cumplimiento efectivo de las penas privativas de libertad. Tenemos que coincidir necesariamente con la sentencia, claro, del caso Lin. Hay que coincidir con ellos. Este sistema debe tener, en cuanto al régimen sancionador que se pudiera establecer, debe tener siempre los mismos principios inspiradores que el proceso penal. Al fin y al cabo es un procedimiento administrativo sancionador. Y cualquier procedimiento administrativo sancionador se sitúe con personas en libertad o con personas vulnerables, debe atender a criterios establecidos para el proceso penal como garantías
que todos entendemos que son el proceso debido, el derecho de defensa, a la prueba, a la asistencia letrada, a la motivación de la decisión sancionadora y a la motivación cuando se adoptan medidas cautelares. Es decir, los mismos principios que goza el proceso penal para cualquier persona que sea enjuiciada. Por lo tanto, tenemos ya muy claro esto. Si tenemos claro esto, vemos que efectivamente en el caso, como bien decía el doctor Yugdar, claro que hay muchas garantías que se han vulnerado. Esa inmediatez en la sanción, esa inmediatez, esa falta de control por parte del juez de ejecución. Aunque yo haría aquí una salvedad, a veces los votos particulares de las sentencias son muy interesantes también, más allá de la propia sentencia en sí. Uno de los votos particulares, recordarán todos ustedes, que habla de sí, hay que ser antiformalistas, la sentencia lo dice, pero claro, es verdad que los plazos, aunque lo veamos desde la perspectiva del principio pro actione, los plazos procesales deben cumplirse. Antiformalismo sí, principio pro actione sí, pero plazos, cumplimiento de los plazos, si es extemporáneo alguna de las solicitudes que se realizaron, pues eso es seguridad jurídica. Eso atiende no solo a ese principio de seguridad jurídica, sino también al principio de igualdad. Eso también es importante. Otra cosa muy distinta es a partir de qué momento empieza a contar el plazo. Porque si ni siquiera tienes la asistencia letrada, ¿cómo empieza a contar el plazo de esa resolución que se dicta casi al día siguiente de que este señor entrase ebrio a prisión? En España pasa muchas veces lo mismo. Se notifica al penado, en muchas ocasiones, casi verbalmente. Y entonces hay un recurso de un mes ante el juez de vigilancia penitenciaria, el equivalente al juez de ejecución en Argentina, como hemos dicho. Claro, ¿cuándo empieza a contar el plazo? Si se lo han dicho oralmente. Ahí es donde verdaderamente la vulnerabilidad de esta población es donde sufre en estos casos. Es decir, sí los plazos, sí el cumplimiento procesal de los plazos, pero con las garantías propias de una notificación realizada de manera personal. No porque esté en prisión se le puede notificar de cualquier manera o de forma absolutamente inmediata tras la imposición de la sanción y no saber cuándo se le ha notificado, no tener asistencia letrada o no poder acudir a ella, que es lo que la Corte Interamericana ha dicho. Y yo creo que eso es muy importante, más importante de lo que parece, porque si evidentemente no puede gozar, estando en prisión, de una asistencia letrada inmediata, como ocurrió en este caso, pues claro que se está vulnerando indudablemente uno de los principios básicos, que es el derecho de defensa. Porque el derecho de defensa también se tiene en la ejecución de las penas privativas de libertad, sin duda alguna. Es una persona que goza de una serie de derechos, excepto aquel que le limita por condena firme de la sentencia, tal y como ha dicho querido Eduardo. Claro que sí. Los demás derechos los tiene en plenitud. No tendrá el derecho a la libertad, pero sí los demás. Bien, dicho esto, creo que es importante cuando la Corte habla del principio de legalidad. A veces más importante de lo que parece, porque nosotros también en España muchas veces hemos tenido este problema, ¿no? El principio de legalidad en relación con las infracciones y, por tanto, las sanciones en el régimen disciplinario penitenciario. En Argentina, la ley se remitía al reglamento y, por tanto, la Corte dice, bueno, el principio de legalidad no, en fin, se puede o no haber vulnerado, pero en este caso no, porque hay un reglamento. Bueno, yo coincido con uno de los votos particulares cuando dicen que el principio de legalidad no puede ser a través de la ley un papel en blanco para que el reglamento sancione o tipifique infracciones que no están contenidas de manera esencial en la ley. Claro, si esto es así, el principio de legalidad también se estaría vulnerando. No puede ser que un reglamento regule la conducta entera que después es sancionada o que puede ser sancionada. Esa infracción no se puede solo dejar a un reglamento. Tiene que ser recogido en sus aspectos esenciales por la ley y después puede desarrollarse. Pero si los elementos del tipo administrativo, de la infracción administrativa, no se recogen en la ley, no tiene sentido ninguno delegar en el reglamento. Esto es verdad que el voto particular además recoge precisamente la doctrina del Tribunal Constitucional Español, diciendo esto mismo.
y me parece que está bien traído en ese voto particular. Creo que incluso el principio de legalidad podría haberse vulnerado, más allá de que la infracción era media y no era grave, y por lo tanto la consecuencia no era retirar los permisos, que esa es otra cosa, porque era ilegal, indudablemente. Y creo que también coincido con uno de los magistrados de la Corte cuando habla de Ferraioli y dice la legalidad estricta frente a la mera legalidad. La mera legalidad como esa apariencia de que, bueno, yo delego en el reglamento y ya está, y que recoja todo, ¿no? El reglamento debe desarrollar aquello que en su esencia la ley ha tipificado. Y creo que esto también es muy interesante. Resulta clarísimo que los derechos que tenía este ciudadano argentino a la reeducación, a la reinserción social, a la rehabilitación se ven vulnerados, indudablemente. Sin duda, porque la pena tiene que atender a la reinserción y no lo hizo. No lo hizo. Primero, sancionando por una infracción que no estaba, es decir, imponiendo una sanción que no era apropiada a la infracción que él cometió, que era una infracción media, leve media, y se le condena por reiteradas infracciones, cosa que no había ocurrido, o una muy grave, que era la consecuencia de retirar los permisos. Cuando se retiran los permisos, se retrocede en derechos en la ejecución de la pena y, por tanto, eso tiene que ser indemnizado sin duda. Hay algo también que creo que es muy importante. No me quiero pasar del tiempo, creo que voy bien. Y esa... 5 minutos. Sí, pues nada, voy terminando, no quiero pasarme mucho. Se habla, y en esto sí que puede ser un poco más polémico, pero bueno, ahí lo dejo, pero puede ser polémico. Se habla, la Corte Interamericana dice, bueno, también se ha vulnerado el derecho a la libertad personal del señor Lin. Este tema es más polémico. Nosotros en España entendemos que el penado puede cambiar en las condiciones de su prisión, en las condiciones de su privación de libertad, pero eso no significa que se haya visto privado de libertad sobre la privación de libertad. Es decir, no afecta, entiendo yo, aunque la Corte Interamericana dijo que sí, debemos, por supuesto, respetarlo, pero lo que creo es que no se ve afectada la libertad personal del señor Lin. Sí se ve afectado su derecho a la reinserción, debe ser indemnizado por ello, sin duda alguna. No se ha atendido a los fines reeducadores de la pena, pero vulnerarse, violentarse, violarse el derecho a la libertad, yo entiendo que es mucho más dudoso. Nuestro Tribunal Constitucional en España se ha pronunciado sobre este tema y ha venido a decir que cuando se retiran unos permisos penitenciarios o cuando se aísla incluso a una persona que está condenado en sentencia, lo que le legitima a la autoridad penitenciaria es, por supuesto, principio de legalidad, fines del proceso penal en la sanción, pero no se vulnera en este caso la libertad personal, porque el contenido del fallo de la sentencia que lo condenó es la que le privó de la libertad. Y no puede haber privación de libertad sobre la privación de libertad. Es verdad que cambian las condiciones de su prisión. Eso nadie lo duda. Cambian las condiciones, sin duda. Pero ese status libertatis, por muy cambiante que sea, no significa que se prive de libertad a quien ya estaba privado de ella por sentencia firme de condena. Por tanto, es un cambio en las condiciones de la prisión. Por muy duro que haya sido, por muy ilegal que haya sido, se han cambiado las condiciones de la prisión, sin duda alguna. Pero no entendemos, digo desde el derecho comparado, no entendemos que se haya privado de libertad a quien ya lo estaba por sentencia firme de condena. Bien, hay una cosa en España que sí que es verdad que quería decir, pero bueno, ya lo he hablado anteriormente de forma tácita, y es que la administración civil no puede imponer sanciones, como en Argentina, evidentemente sanciones que impliquen privación de libertad. Por tanto, es que la administración penitenciaria, cuando retira los permisos, realmente no está imponiendo una sanción privativa de libertad.
es que lo que está haciendo es simplemente cambiar las condiciones del privado de libertad que ya lo estaba. Y esto creo que es un matiz importantísimo, porque realmente no tiene libertad, tiene permisos y cómo cumple esa privación de libertad que le viene de la sentencia de condena. Y por último, y ahora sí que termino de verdad, hay algo que yo adelantaba antes cuando hablaba el doctor Yugdar, y hablaba efectivamente de la importancia que tienen las condenas y el cumplir las condenas. Pero fíjense, en la ejecución de esta sentencia de la Corte Interamericana, Argentina la ha asumido con enorme sentido democrático, con enorme sentido de que un convenio le obliga. A España también le obliga el Convenio Europeo de Derechos Humanos y, por tanto, le obliga las sentencias que dicta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como Argentina la Corte Interamericana. Pero a veces no ha ocurrido esto, tan fácil la ejecución. Fíjense que esto tiene que ver con la ejecución de la pena, de la sentencia de condena, indudablemente. Pero imagínense ustedes cuando hay una violación de un derecho de derechos humanos en el propio proceso que condena a una persona. Realmente, el convenio, en nuestro caso, también en el de Argentina, obliga a que el Estado cumpla las sentencias de la Corte supranacional. No cabe duda, pero no siempre es así. No siempre es así. De hecho, en España muchas sentencias casi ni se cumplían. Por eso creo que ha sido un gran gesto de Argentina de manera inmediata reconocer esa responsabilidad internacional. Repito que en España a veces no ha pasado. Y se ha tenido que implementar un sistema para ejecutar las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando son favorables al solicitante de amparo, que se ha debido hacer a través de la revisión penal, del proceso de revisión penal, que tuvimos ocasión de hablar de él en Talavera de la Reina, en España, querido Eduardo, recordarás. Se ha tenido que implementar para poder ejecutar las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, más allá de la voluntad del Estado, que lo ha manifestado en el convenio, asumiéndolo, a través de la revisión penal, del recurso de revisión penal. Es decir, hay una violación del tribunal que declara el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha sido provocado por la justicia española, se anula la sentencia, pero a través del proceso de revisión penal ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, máximo órgano de nuestro país. ¿Esto por qué? Pues porque a veces no hay voluntad de cumplir las sentencias y a veces se ejecutan mal. La revisión penal ayuda a la ejecución de las sentencias penales, a la ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo. ¿Ha habido una vulneración de derechos? Revisión penal. Y con ese motivo de revisión se aplica, se anula la sentencia y así se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Me ha parecido importante destacar estos aspectos. Más allá de esto, pues por supuesto quedo a disposición de ustedes. Perdón si me he pasado algunos minutos, quería decir muchas cosas y a veces pues va uno un poco deprisa y se pasa un poquito del tiempo. Pero bueno, ha sido un placer y quedo a disposición después de mis queridos compañeros que van a intervenir, a disposición de todos ustedes, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente su mirada, su aporte desde el derecho comparado y la mirada para nosotros es muy importante. Se han sumado a este grupo de participantes las señoras ministras de la provincia de Santa Cruz, doctora Alicia Mercado, y también la doctora María Isabel Grillo, ministra de la provincia del Chaco, ambas integrantes también del Instituto Reflejar. A continuación, le vamos a dar la palabra al doctor Roberto Andrés Gallardo, es juez en lo contencioso administrativo y tributario número 2 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidente de la COPAJU y también profesor regular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Lo escuchamos, doctor. Muchas gracias, Alejandra. Buenas tardes a todas y todos. Un gusto compartir este evento con ustedes. Muchas gracias, querido Eduardo Yugar, por la invitación. Un gusto verte y compartir nuevamente este momento, aunque sea virtual, contigo. Eh, un saludo a todos los colegas y a todas las colegas del país y del exterior, muchos de los cuales también confluyen en nuestra organización del Comité Panamericano de Juezas y Jueces. Y un gusto también saludar al profesor Ballesteros, agradecerle por
participación en el panel. Y ya yendo al tema en sí, el doctor Ballesteros me ayudó bastante en las cuestiones, digamos, fundamentales de la sentencia de la Corte. Yo no quisiera repetirme en eso, solo señalar algunos aspectos que me parecen trascendentes. Uno es tal vez el central, que es el definir al proceso de resocialización como el objeto mismo de la pena y no otro. O sea, es la resocialización, la reinserción, la vuelta a la normalidad en la sociedad, lo que busca la pena en el proceso penal. El, el otro aspecto es el de la ratificación de la vigencia del principio de progresividad, que en este caso se había visto alterado por esta ilegal intervención del servicio penitenciario. Después, la Corte vuelve sobre principios tradicionales en materia de legalidad, debido proceso, garantías en materia administrativo, en este caso administrativo penitenciaria, y también sobre la misión que le cabe a los jueces de ejecución cuando se producen esta suerte de excesos o extralimitaciones o ilegalidades por parte de los eh, encargados administrativos penitenciarios de vigilar y orientar la situación de los privados de libertad. Esto en términos generales es lo que nos ofrece la sentencia de la Corte. Obviamente, como toda sentencia de un tribunal supranacional, marca una línea de importancia para lo que es la conducta de los estados, en este caso de mi país o de nuestro país como país condenado, pero yo debo confesar que tengo varias percepciones íntimas, si me permiten, en relación con el fallo de la Corte. La primera tiene que ver con los años de demora, ¿no? Que ya se hizo alusión, lo habló el doctor Sugar y también lo habló el doctor Ballesteros sobre los años que habían pasado desde el momento en que ingresa la causa a la comisión y termina siendo sentenciada por la Corte. Hay un caso también que atañe a la Argentina, que es Bayarri, que tiene la misma edad, o sea, son todos casos mayores de edad, digamos, creciditos, ¿no? Porque superan ampliamente la mayoría de edad. O sea, estamos hablando de 20 a 25 años en términos promedio para la emisión de las sentencias. Y esto que se le reclama a cualquier tribunal de primera instancia, que es justicia tardía, no es justicia, ¿no? O sea, los fallos que llegan tarde, por más bien intencionados, fundados y solventes que sean, parece que tienen una deuda con la propia justicia. Yo creo que también es aplicable a este caso. No, digamos, no hay, como hombre de derecho, ¿no? Creo que no hay ninguna justificación real para tardar 25 años en sentenciar este tipo de procesos. Porque si nos ponemos a pensar, en definitiva, el objeto mismo de la sentencia, yo diría que es bastante simple, bastante sencillo. No es que tiene una gran complejidad probatoria, necesita de peritajes internacionales cruzados, hace falta pronunciamientos de academias especializadas, como hay otros casos en donde pasa todo esto, y uno dice, bueno, realmente se entiende que se haya demorado, pero
si uno analiza los hechos del caso y la normativa aplicable, no se verifican justificaciones para tardar 25 años. Yo pensaba en esto de que estamos trabajando ahora con la inteligencia artificial y con la velocidad no sé, tremenda que nos impone la tecnología y los avances informáticos en el mundo. Pensaba que si la Corte vuelve a tardar así para un caso parecido, es posible que ya los robots estén administrando las cárceles y que todo lo que diga carezca absolutamente de sentido, ¿no? Porque eh, 25 años, fíjense, eh, todo lo que ha pasado en el mundo a nivel de nuestros hábitos, de nuestras formas de comunicarnos y por supuesto de las formas en que tenemos que aplicar e interpretar el derecho. Entonces, pareciera que este tiempo está conspirando. Esta es una primera reflexión que quería hacer que realmente me aflige. La segunda tiene que ver, y ya entro en el terreno argentino propiamente dicho, tiene que ver con la situación general de las cárceles, ¿no? Porque otro aspecto que seguramente muchos colegas de nuestro país compartirán conmigo, que nos parece, eh, digamos, que nos genera cierto conflicto, es una suerte de descontextualización de la sentencia, ¿no? Como tal vez porque llega tarde, tal vez porque llega tarde y han pasado muchas cosas en nuestro país, pero, eh, por ejemplo, con respecto a nuestro crecimiento poblacional, y vamos a hablar no de la época de la dictadura militar, sino del 83 en adelante, para tener parámetros un poco más serios o más certeros. Nuestro país creció aproximadamente entre un 67 y un 70% en su población, ¿no? La población total de nuestro país. En ese periodo que hablo, 1983 hasta la fecha. Y si uno analiza los aumentos de la población carcelaria, supera el 1500% desde ese momento hasta hoy. O sea, evidentemente no es que tenemos mayor cantidad de población carcelaria por un tema vinculado a que ha crecido nuestra población, sino porque evidentemente ha habido un conjunto de normas y de prácticas judiciales y también políticas, de política legislativa, que han implicado un crecimiento eh, así geométrico de la población de las cárceles. Y esto también tenemos que sumarlo a que no fue acompañado este proceso por un desarrollo proporcional de la infraestructura y de las condiciones de detención o las condiciones de privación de la libertad. Y esto es muy claro hoy en nuestro país. Yo eh, escuchaba con atención las palabras del profesor Ballesteros cuando decía que Argentina muy democráticamente había aceptado esta condena, pero no parece más que una expresión nominal, una suerte de escenografía. Bueno, yo acepto lo que nos están endilgando, pero por otro lado, estoy de alguna manera construyendo un sistema penal que vulnera todo lo esperado en materia de derechos elementales. Tenemos esa superpoblación hoy en distritos como en la ciudad de Buenos Aires, donde siendo, si no la jurisdicción más rica, la segunda, eso podemos discutirlo con la provincia de Buenos Aires, pero jurisdicción rica al fin, que tiene en este momento 2.000 personas privadas de libertad en comisarías, o sea, alojadas en comisarías, no alojadas en
cárceles o institutos penitenciarios previstos para ese tipo de alojamientos, sino en comisarías que carecen de los más mínimos estándares y de una insuficiencia de personal, de servicios sanitarios, alimentarios, etcétera. O sea, por donde se lo mire es un sistema que vulnera todo tipo de estándar. Y estamos hablando de 2.000 personas en un distrito muy rico. Mientras yo era invitado a charlar con ustedes en este importante evento, hace 2 días tuvimos conocimiento del informe de la Procuraduría Penitenciaria de la Nación, que es un órgano oficial que hace el seguimiento de las condiciones de detención y de cumplimiento de las normas dentro de los establecimientos penitenciarios en la Argentina. O sea, no estamos hablando de una ONG o de un instituto privado de observación. Estamos hablando de un órgano del Estado destinado a esos fines. Y realmente los números que uno lee, yo me voy a restringir solo a un párrafo, en el cual se dice que en el 2024, en el ámbito federal, hubo 271 víctimas de tortura y malos tratos policiales y 646 víctimas de otro tipo de vejámenes que hacen un total de 1.465 hechos de tortura y malos tratos dentro del sistema penitenciario. Vuelvo a repetir, fuente oficial. Esto puede tener muchas lecturas, una de las cuales podía ser pensar por qué una estructura como la penitenciaria, que siempre dependió del Ministerio de Justicia, pasó en esta gestión presidencial a la órbita del Ministerio de Seguridad y de un Ministerio de Seguridad que tiene una caracterización de la función policial y de la función penitenciaria bastante particular, ¿no? Entonces, tal vez podría ser que uno de los motivos sea ese. Yo no lo sé, no es, digamos, mi especialidad la gestión penitenciaria, pero no puedo dejar de atender a estos elementos para poder hablar de esta sensación de descontextualización que siento con la sentencia de la Corte, ¿no? Uno podrá decir, bueno, la Corte no puede atender todo, es cierto, no puede atender todo. Hay varios casos que están en la Corte pendientes de resolución vinculados con estos temas de los que yo estoy mencionando. También en la comisión hay temas similares, pero puede pasar que esta desincronización de la que hablábamos al comienzo sea la que genere esta sensación particular de falta de contexto. Frente a esto, quiero traer también una visión que es la visión de Francisco, que tuvo durante su papado y antes, cuando era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, siempre tuvo una preocupación muy marcada por el tema de las poblaciones carcelarias, de la situación de los presos y del tema de los sectores que aparecían como mayoritarios en las cárceles, y repito, en las cárceles de Argentina, ¿no? Sé que hay colegas de otros países y no quiero hacer una generalización, voy a hablar de lo que pasa acá en nuestro país. Y Francisco muchas veces hablaba de las poblaciones de migración interna o de migración externa que terminaban adentro de las cárceles, los problemas que tenían los grupos afectados por el consumo problemático y que
también respondían siempre a barrios pobres o a sectores territorialmente marginados, ¿no? Y él siempre ponía el énfasis en trabajar no solo con la situación de las cárceles, sino con la causalidad, ¿no? ¿Por qué estos grupos terminaban siendo criminalizados y terminaban formando parte de la mayoría de la población penitenciaria? Y en estas incursiones de Francisco en el tema, me parece que uno de los momentos paradigmáticos es cuando él visitó México en el 2016 y fue a una cárcel, a un centro de readaptación número 3 en México, y ahí hizo una locución, de la cual yo quiero resaltar algunos aspectos importantes. Ahí dijo Francisco: es importante que retomemos un camino urgente para romper los vínculos de la violencia y la delincuencia. Tenemos varias décadas perdidas creyendo que todo se resuelve aislando, apartando, encarcelando, sacándonos los problemas de encima, creyendo que estas medidas solucionan los problemas. Y acá hay una primera cuestión, ¿no?, que está muy en discusión hoy en nuestro país, porque hay una tendencia, creo que no es únicamente en Argentina, hay una tendencia en lo que llamamos la derechización del mundo, ¿no? En que sectores reclaman más cárcel, más castigo, lo que nosotros acá denominamos el gatillo fácil, o sea, la respuesta violenta frente a cualquier tipo de situación delictiva, sin importar la armonización entre la defensa y el ataque. En fin, eh, hay como un discurso muy marcado de buscar la solución en la cárcel y en el castigo. Y en esto, Francisco volvió con ese pensamiento al decir: nos hemos olvidado de concentrarnos en lo que realmente debe ser nuestra preocupación: la vida de las personas, las familias, los de aquellos que también han sufrido alguna causa de este círculo de violencia. O sea, volver a entender la problemática penal y la problemática penitenciaria como una problemática no eh, digamos, desde un punto de vista de un sistema de coerción estatal, sino desde un punto de vista de qué pasa con las personas, qué pasa con las personas, qué pasa con los grupos familiares, qué está pasando en las sociedades para que estos números a los que yo me refería de población carcelaria crezcan de esta manera, como si en ese crecimiento fuéramos a encontrar algún tipo de solución. La misericordia nos recuerda que las cárceles son un síntoma de cómo estamos como sociedad. Son un síntoma, en muchos casos, de silencios y omisiones que han provocado una cultura del descarte, ¿no? Esta es una reflexión muy interesante de Francisco, porque dice: la cárcel es una foto de lo que somos nosotros, o sea, como sociedad. Cuando tenemos una cárcel que crece y una sociedad que reclama más y más castigos, sin pensar en la causalidad, en qué nos está llevando a ese crecimiento de población carcelaria, qué nos está llevando a una sociedad que se fractura, en la cual la vida, la propiedad, la libertad pasan a ser cuestiones que tienen cada vez menos trascendencia, entonces todo justifica todo. Este tipo de discursos nos obliga a pensar, y esta es la invitación que hace Francisco, ¿no? Y dice sobre la reinserción: la reinserción no comienza en estas paredes, les está hablando a los que están ahí presos. Dice: la reinserción no comienza en estas paredes, comienza afuera, en las calles de la ciudad. La reinserción comienza creando un sistema que podíamos llamar de salud social, una sociedad que busque no enfermar contaminando, una salud social que procure generar una cultura para prevenir y evitar que sigamos lastimándonos. Este cambio cultural al que nos está invitando en ese discurso Francisco
es no trabajar sobre la enfermedad, que es esta proliferación de población carcelaria, sino trabajar sobre la salud de la sociedad, ¿no? Y esto nos obliga a pensar eh, qué pasa con el resto de los derechos a los cuales las poblaciones eh, debieran tener acceso. Porque, y hablamos de Argentina y hablamos en general de toda la región de Latinoamérica, hay muchísima situación de descarte, hay muchísima postergación en lo que es el goce efectivo de los derechos. Más allá de la proliferación normativa, ¿no? Tenemos muchísimas normas y tenemos tribunales supranacionales y tenemos tratados y convenciones, pero pareciera que cada vez mayor cantidad de personas están privadas de los derechos más elementales. Y entonces, esta falta de concreción de los derechos sociales, por ejemplo, de no tener derecho al trabajo, a una alimentación digna, a un sistema educativo gratuito, y etcétera, etcétera, podríamos sumar muchos de estos derechos, eh, hacen una suerte de caldo de cultivo en donde se pierdan los horizontes y sea muy difícil poder pedirle, sobre todo a las generaciones jóvenes, que son las que más pueblan las cárceles, pedirles eh, algún tipo de conducta, algún tipo de respuesta ejemplar, porque en realidad como sociedad les estamos quitando los horizontes. Esto es un poco la reflexión que nos trae Francisco. eh, Dice, la reinserción comienza insertando a todos nuestros hijos en las escuelas y a sus familias en trabajos dignos, generando espacios públicos de esparcimiento y recreación, habilitando instancias de participación ciudadana, servicios sanitarios, acceso a los servicios públicos, por nombrar solo algunas medidas. Para cerrar y no quebrar los horarios, ya Alejandra la noto preocupada, los derechos sociales, decía Francisco, no son gratuitos, ¿no? Eh, Tienen un costo y alguien lo tiene que pagar. En nuestros estados periféricos vivimos en situaciones de gran concentración de riqueza y hace falta una gestión un poco más audaz de distribución y de viabilización de los derechos. Hay algunas situaciones que involucran otros estándares de derechos como los civiles y políticos, en donde el costo económico que tienen ya no se discute, o sea, nadie discute que haya un registro nacional de la propiedad inmueble para ordenar los títulos de propiedad y garantizar la propiedad privada. Nadie discute que haya un registro civil, nadie discute que haya un registro de la propiedad automotor, que haya un costo en el ejercicio del derecho eleccionario para satisfacer infraestructura, urnas, conteos, traslados, etcétera. Esto no se discute, o sea, no se discute porque la sociedad asume pacíficamente, en términos de debate, que estos derechos tienen que ser sufragados por el presupuesto nacional. Sin embargo, cuando hablamos de derecho a la salud, empezamos a dudar, ¿no? Entonces empezamos, y bueno, pero este medicamento es un poco oneroso. ¿Por qué tenemos que dar un plan de vivienda social? ¿O por qué un subsidio a una persona que tiene un problema de salud o tiene algún tipo de discapacidad? ¿Por qué tenemos que pagar como sociedad este tipo de situaciones? Fíjense que este pensamiento es el que me parece humildemente tiene que ser la base de esta discusión, porque eh, si seguimos cuestionando el acceso a los derechos sociales, si seguimos cuestionando la
inserción de estos grupos vulnerados en nuestro sistema económico, laboral y social, creo que vamos a estar cada vez más lejos de poder dar soluciones efectivas a estas cuestiones que nos convocan hoy, ¿no? Es como empezar a replantearnos la causa y la consecuencia para poder ser más efectivos en los análisis. Bueno, un gusto enorme haber compartido estos instantes con ustedes y espero haber sido de utilidad. Un gusto, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Desde ya toda la información que nos ha dado y sus pareceres y sus opiniones, la verdad que son muy importantes para todo nuestro auditorio. Muchas Bueno, gracias. a continuación, nuestro tercer invitado del panel está próximo a conectarse, es el doctor Omar Palermo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, es profesor titular efectivo de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, desde el 2008, es doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Por otra parte, como bien lo señalaba el doctor Yudgar, tiene a su cargo la Dirección de Derechos Humanos y Asistencia a la Víctima del Poder Judicial de Mendoza, dependiente de ese superior tribunal, con lo cual mantiene activamente todas las tareas vinculadas a esta temática. En tanto se conecta el doctor con quien ya estamos en contacto, le pedimos al doctor Yudgar si quisiera hacer alguna reflexión. Y efectivamente, mientras esperamos que Omar acceda a la sala, voy a hacer alguna referencia de lo que me ha dejado estas esclarecidas exposiciones de nuestros distinguidos ponentes invitados, ¿no? Empiezo por lo del doctor Ballesteros. El doctor Ballesteros ha hecho una mirada comparada, pero con un profundo estudio de la decisión de la Corte Interamericana, donde ha dado su punto de vista en cuanto a algunos aspectos en los que ve ciertas inconsistencias técnicas, vamos a llamarle así desde lo jurídico, en cuanto a las distinciones, como por ejemplo si es que se puede afectar la privación de la libertad a un privado, ¿no? Algo para, de la libertad, como para reflexionar, ¿no? Quizás uno en la lectura rápida lo pasa desapercibido, pero nos ha puesto un disparador bastante interesante como para, de esa perspectiva, seguir profundizándolo. Y algo que sí es muy importante y que también lo ha aludido Andrés, en el sentido de la morosidad, vamos a llamarle así, de los sistemas. Esa sensación tuve yo en Washington hace unos años atrás cuando hacía pasantías en la American University, la Academia de Derechos Humanos de la Washington College of Law, de esa universidad, que visitábamos la Comisión Interamericana. Obviamente, la primera vez que fui, pensaba el edificio de las Américas. Entro y creía que todo el edificio era las dependencias de la Comisión Interamericana. No, era un semipiso de ese edificio. Los que conocen la sede de Jufejus, allí en la Cava, eh, con unas cuantas oficinas como la que tiene Jufejus, no más grande. No sé si la sede de Jufejus era más grande que toda la comisión, donde van todos los casos, donde es el filtro, digamos así, de los casos que después llegan a litigio internacional ante la Corte Interamericana. Y, y justamente cuando nos recibían después consejeros y nos daban la bienvenida y se ponían a disposición, lo queríamos preguntar, los que éramos jueces decía, bueno, ¿por qué nos juzgan por violar plazos razonables a veces a nuestras sentencias? Y esto no es lo mismo, la misma inquietud que tenía Andrés Gallardo, si aquí pasan décadas quizás para encontrar una respuesta, ¿no?
parece más una narración histórica de tiempo pasado que una solución de protección de derechos actuales. Entonces, bueno, ellos lo reconocían, pero también reconocían, y nos decían así, con estas palabras, es la hipocresía de los estados que conforman OEA. Entonces, cuando uno pedía precisión, y decía, ¿por qué? Porque los estados crean estos organismos. La OEA es un club de estados, como puede ser también Naciones Unidas. Son ellos quienes crean estos organismos autónomos de protección de derechos humanos. Se comprometen a financiarlos y después no los financian. Nosotros vivimos de la bonanza de países europeos, como los países nórdicos, que nos han venido apoyando, pero como había una crisis justo en ese tiempo en Europa económica, con el tema de las migraciones y todo lo demás, se habían cortado esos fondos e incluso estuvieron a punto de dejar de prestar servicios. O sea, ¿cómo? Entonces, también he tenido la, la suerte de conversar muchas veces con miembros de la Corte Interamericana y sobre todo de aquellos pioneros como Fixamudio, como Salgado de Ecuador, en fin, de la década del 90, que nos decía que su cargo era casi ad honorem como juez de la Corte Interamericana para solamente era un prestigio internacional que les daba, pero que sus pasajes y estadías cuando tenían que ir a San José de Costa Rica tenían que financiarse los propios jueces. Entonces, ¿qué podemos esperar de un sistema en que ni los mismos países aportan lo que tienen que comprometer para sostener estos sistemas, ¿no? Y esa era la hipocresía que nos decía. Y con los años estaban contentos de haber acelerado mínimamente sus tiempos, pero siempre en esa mora, porque habían hecho convenios con universidades como la American University, que tiene las maestrías y especializaciones en derechos humanos, que, que prácticamente trabajaban pasantes generando un grupo de apoyo a la petición llamado GAP, y donde es esa piecita que me sorprendió que era la admisión de peticiones, una pieza de 4x4 tapada de expedientes y donde el que hacían, trabajaba el relator de las peticiones, estaba sentado sobre expedientes porque no había piso y apretado ahí y decía, así trabajamos, ¿no? Como diciéndome, vea, usted haga algo, si puede, para que estemos mejor, porque nosotros trabajamos aquí, si nos pagan, pero son los principales violadores de las cuestiones de cargas sociales, por ejemplo, no nos hacen jubilaciones, no nos pagan obras sociales, etcétera, 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 ¿no? Bueno, en casa de herrero, cuchillo de palo, pero eso es lo que tenemos, al menos no es para contentarse, pero al menos existe el sistema. Pero evidentemente hay una gran eh, campaña para desfinanciarlo y para que dejen de existir estos sistemas. Sí, ha habido gobiernos que han votado para que directamente no se los excluya del presupuesto de OEA. Entonces, es cierto, Tomás también ha dicho del cumplimiento. Y esa es la olvidada obligación de adecuar legislación, pero sobre todo habla también de prácticas, porque se violan derechos humanos no solamente con legislación o con sentencias con hermenéuticas que no apliquen los estándares internacionales obligatorios. Se violan derechos humanos también con prácticas y donde
esa obligación de la debida diligencia, porque de eso se trata, cuando se violan derechos humanos, se viola en primer lugar el principio de debida diligencia que exige justamente respetar esos estándares mínimos que tenemos como de buena fe que cumplir por ser parte de ese tratado. A ningún Estado se le ha obligado coactivamente a ser parte de un tratado. Entonces, también muchas veces yo estoy en muy desacuerdo con la academia que celebra cuando la Corte Suprema dice que no va a obedecer porque ellos tienen más potestad jurisdiccional que la misma. Sí, bueno, pero la Corte Suprema para el derecho internacional no es una corte, porque si no sería cuarta instancia que ellos reniegan. La Corte Suprema es un órgano del Estado argentino, que es el obligado, y por lo tanto puede también, cuando sus sentencias no cumplen con los estándares vinculados a lo que es el control de convencionalidad, también violar derechos humanos por una interpretación errónea en cuanto al estándar de protección que debe aplicarse a ese derecho fundamental que está protegiendo. Porque en definitiva, ¿cuál es el sentido del agotamiento de la vía interna? Que falle el último tribunal que puede proteger derecho para que sea subsidiaria la actuación internacional. Entonces, también hay una hipocresía desde esta particularidad, porque, vuelvo a repetir, nadie está obligado a pertenecer a un tratado internacional. Y también, si se considera que ese tratado internacional va contra la idiosincrasia del país, tiene la herramienta que la propia Constitución da de denunciar los tratados. Entonces, seamos coherentes. Si no vamos a obedecer, denunciemos el tratado y salgamos del tratado y no seamos hipócritas. Por eso Pierre Bourdieu nos dijo alguna vez, ese gran sociólogo argelino francés en la Sorbona, los juristas son los grandes guardianes de la hipocresía colectiva, porque somos juristas los que hacemos la ley y la trampa, ¿no? Entonces, veamos de qué lado nos ponemos, del lado de la ley o del lado de la trampa. Y ese es un tema que, bueno, la buena fe hacia la honorabilidad. Y la buena fe es la base del derecho internacional. Si un país viola la buena fe, como dice el Tratado de Viena, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de tratados, entonces perdemos también nuestra honorabilidad, que creo que es más grave que cualquier otro tipo de sanción que puedan darnos en esas cuestiones, ¿no? Y respecto a al análisis que hace Andrés, eh, bueno, compartimos espacio allí, él preside COPACU, yo soy miembro de COPACU, también siempre me he identificado totalmente con la encíclica, sobre todo la Fratelli Tutti, donde hace un análisis personalizado hasta podríamos decirse, de la religión, porque él habla que coincide con el imán de Al-Tarek, ahí de Dubái, la máxima autoridad musulmana en esas cuestiones, cuando habla de que hay que mirar al otro como semejante, de que hay que mirar, que tenemos que tener esa mirada en cuanto a que no podemos desconocer la importancia de la dignidad humana en definitiva. Tanto, y habla de justicia, habla de política, habla de quienes crean la ley y que habla de que en definitiva todos somos la política. Los jueces también, aunque por tanta recelo a nuestra independencia decimos que somos apolíticos, y lo primero que me viene a la cabeza es lo que decía Enrique Petracchi,
por quien respeté mucho, juez de la Corte Suprema Argentina, ya fallecido, que decía, los jueces somos políticos y el que me diga que no es político nos va a pasar como el cangrejo, que es un crustáceo y no sabe que lo es. Y decía, lo importante es no tener un corazón político, sino lo importante es no prevaricar mediante un sesgo subjetivo de adhesión a esa política, que son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, de eso se trata también cuando ejercemos la función judicial. Tenemos a veces, como decía Francisco, ¿no? Ya que lo hemos traído el recuerdo de este foro, mírese al espejo, que él decía que todos los días se levantaba, se miraba al espejo y decía, ¿qué puedo hacer por el otro? Dentro de esa prédica humana de respetar al semejante, como también lo dice los principales mandamientos de nuestra fe. Y si no tenemos fe, respetemos también las de los otros que piensan de otra forma. Aunque no compartamos, pero debemos oírlos y respetarlos. Y por último, creo que todo entra dentro de una esfera de aquel primer fallo de la Corte Interamericana, contencioso, del año 1988, Velázquez Rodríguez, donde en eh, en su párrafo 154 dice algo muy necesario que hay que recordar a diario cuando pasan esos excesos que se refirió tanto Tomás como Andrés, que es muy consciente, decía la Corte, en aquel caso, que el Estado tiene todo el derecho a proteger a la sociedad de la inseguridad y de los ataques que generan los actos delincuenciales. Y que eso era una función justa de una sociedad democrática y que el Estado debería garantizar esa seguridad a los ciudadanos. Pero también decía que por muy más graves que fueran los delitos que cometen los reos, no pierden la calidad de persona, no pierden la calidad de sujeto con dignidad humana, aunque ellos hayan avasallado dignidades. Y el Estado no puede echar mano a cualquier procedimiento que vaya más allá del derecho y la moral, porque no puede entrar en ese núcleo duro y en ese núcleo esencial que no puede penetrar el Estado, que es avasallar la dignidad humana. Siempre dentro del marco del orden jurídico y dentro del marco de una moral que tienen los principios que impregnan todos los derechos fundamentales y los derechos humanos. Decía que si está el doctor Omar, damos paso inmediatamente. Muchas gracias. Y bueno, mi intención es compartir un poco en relación al fallo Lin, algunas particularidades que tiene el régimen de ejecución de la pena de prisión perpetua en nuestro país, que es un sistema, cómo encaja ese fallo de la Corte Interamericana en nuestro sistema de ejecución de la pena, especialmente la pena de prisión perpetua, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, si pudiera titular esta presentación, diría resocialización o inocuización del principio de ejecución de la pena de la prisión perpetua, ¿no? Digo, esa sería un poco la temática de la que yo pretendo abordar y cómo encaja en ese esquema el fallo de la Corte Interamericana en el caso, el fallo Lin, ¿no? Digo, es un fallo que tiende a instalar la idea de garantías en el proceso de... Entonces, resocialización o inocuización del régimen de ejecución de la pena, ¿no? Digo, evidentemente, un sistema de ejecución de la pena que tiende a negar el régimen de progresividad de la pena es un régimen inocuizador. Por eso voy a hacer mi referencia enseguida. Entonces, si podemos pasar a la siguiente, Alejandra. La teoría de la prevención especial se refiere, por un lado, a la prevención especial negativa, es decir, a la idea de que el autor debe ser asegurado frente a la sociedad por los delitos que ha cometido. O sea, un sistema de prevención especial que recae sobre la persona del delincuente.
y un sistema de prevención especial positiva que trata de corregir, de socializar al autor del delito, sería mejorarlo. Esos son los dos modelos, de modelo de prevención especial que tiende a la inocuización, un modelo de prevención especial que tiende a la mejora del autor del hecho. Ahora sí podemos pasar siempre, Alejandra, muchas gracias. La teoría de la presión especial negativa se refiere especialmente a un autor alemán muy importante y muy influyente en su época, que fue Franz von Liszt. Los causalistas lo conocen bien, quienes han sido sistema causal. Eso fue el primer tratado de derecho penal que influyó mucho en la Argentina, en Ricardo Núñez y Sebastián Soler, especialmente en el causalismo argentino. Franz von Liszt tenía un programa, el programa de Marburgo, que en 1882 señaló que la finalidad de la pena era, por un lado, asegurar a la comunidad frente al autor del hecho, es decir, mediante su encierro, una función de aseguramiento, una función de intimidación al autor para que no cometa futuros delitos, y corrigiendo al autor para preservarlo de la reincidencia, es decir, asegurando a la comunidad, intimidando y corrigiendo. Esa es la función de la pena de la pena negativa en Franz von Liszt, ¿no? Una función de inocuización que es lo que caracteriza a esa función de la pena para Franz von Liszt. Si podemos adelantar, Alejandra. En cambio, la prevención especial positiva se refiere a la idea de resocialización, no es la idea de un mejor derecho penal. Por eso, si podemos avanzar, está en la idea de una mejora del autor del delito, hacer un derecho penal mejor, un derecho penal que justifica su influencia y que el autor del delito puede mejorar frente a la sociedad y frente a sí mismo, ¿no? El delito se explica entonces como una causa empírica en la que se manifiestan personalidades y que de algún modo las altas tasas de reincidencia demuestran esa necesidad de resocialización. La remoción de esas causas sociales que generan la delincuencia sería la finalidad preventiva especial de la resocialización, que es esa figura ese optimismo resocializador que de algún modo todavía conserva los juristas y conserva la academia y también la Corte Internacional, digo, en la que yo particularmente no soy, digo, me parece el fracaso empírico, la idea de resocialización es una manera de demostrar que no ha funcionado esta teoría, ¿no? Que ha fracasado empíricamente su, a sus características, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente, por favor, Alejandra. Entonces, este modelo de la idea de resocialización es un modelo al que tiende a asegurar la Corte Interamericana de fallo, la apariencia de un modelo benévolo, un modelo de educación para la libertad. Esas son un poco las críticas que se les realizan. ¿Cómo es posible? Eso lo decía un autor holandés que se llama Husman, que fue uno de los autores del abolicionismo, que decía, bueno, ¿cómo es posible que se aprenda a vivir en libertad en condiciones de negación de la libertad, ¿no? O sea, la idea de la resocialización además como una injerencia de misión en la esfera de la persona. ¿Por qué el Estado tiene que, digo, los ciudadanos tienen que seguir la opinión hegemónica de la mayoría de la sociedad, ¿no? ¿Por qué es obligatorio una resocialización? Entonces, adelante, por favor, Alejandra. Entonces, esa idea de resocialización, digamos que abandona por un lado el hecho, porque pueden ser castigados como penas con penas graves, o a la vez hechos graves pueden ser castigados con penas leves, porque lo que importa para la medida de la pena es la medida de lo que... Entonces, esa idea de resocialización es una idea que fracasa en lo teórico y en lo práctico en relación a la legitimidad del sistema y en relación a la legitimidad de la pena, ¿no? Pero si podemos pasar de nuevo por aquí, por favor. Un sistema así que queda, un sistema así solo es válido en la medida que la idea de resocialización sea una oferta, el tratamiento es una oferta para el autor del hecho, para el condenado, y ese condenado tiene que cumplir con la pena. Pero la idea de resocialización no quiere decir que sea un imperativo de resocialización. El Estado tiene que ofrecer las condiciones mínimas, no está obligado el autor del hecho a seguir el tratamiento. Solo así un derecho penal liberal puede justificarse frente al autor del hecho. Solo cuando el autor del hecho presta su consentimiento para abordar su tratamiento, ahí es respetado necesariamente como persona. Entonces, ese poder de elección se tiene que respetar a la persona que está cumpliendo pena, ¿no? Eso es lo que queda de la idea de resocialización. Una idea que dice que por se dice es sea una oferta para el condenado. Entonces, pasamos a la siguiente. Sobre esa base, ¿cuál es la finalidad de la pena de ejecución perpetua? ¿No? Una finalidad preventiva especial positiva. En el curso, prevención especial positiva, por supuesto, la idea de resolución es la idea que a pesar de la perpetuidad del encierro, ¿no? Entonces, me parece que se pueden distinguir, si avanzamos, Alejandra, tres
fases muy claras del proceso de ejecución de la pena en materia de prisión. El diseño normativo tiene, si podemos hacer lo siguiente, eh, tiene dos más, por favor, Alejandra, una más, ahí, otra más, perdón, ahí está, la siguiente, por favor. Digo, la primera fase de la ejecución de la pena en materia de prisión perpetua es el Código Penal y la Ley de Ejecución Penal del 24660. ¿Qué consagraba esta ley y este Código Penal? Un sistema netamente progresivo de cumplimiento de la pena, incluso de la ejecución de la prisión perpetua. Toda la prisión perpetua, todas las prisiones perpetuas tenían derecho, el autor tenía derecho a una libertad condicional. Esa libertad condicional se podía, se pasaba desde el encierro total al régimen de instancias vigiladas hasta la recuperación de la libertad. Esa fase, el sistema netamente progresivo, si podemos avanzar, Alejandra, em, tiene en la personas condenadas tiene la posibilidad de que obtuvieran la libertad condicional a los 20 años y que y luego 5 años de la condicionalidad de la libertad condicional se obtenía la liberación definitiva. Es decir, el sistema del Código Penal establecía 20 años para obtener la libertad, 5 después de cumplir la ejecución para el cumplimiento definitivo de la pena. Ese sistema no conocía de una limitación por los tipos de delitos, sino conocía, tenía ese mínimo de 5 años. Acá ya tenemos un primer retroceso, ¿no? La primera regresión, que se empieza a establecer una limitación para la libertad condicional de las personas condenadas a prisión perpetua en determinados delitos. El homicidio criminis causa, el abuso sexual, la prisión ilegal de la libertad colectiva cuando se causara con muerte a la víctima, el secuestro extorsivo. Estos delitos se empiezan impedían la libertad condicional. O sea, en el sistema anterior no teníamos ese impedimento, ahora tenemos un impedimento que a partir de la ley Bloomberg del año 2004 pasa esta particularidad. Solo es posible la libertad condicional cuando no se dan estos delitos. En estos delitos ya no es admisible la libertad condicional. Alejandra, gracias. Es decir, para estos delitos que no estuvieran incluidos en los supuestos de prohibición, se incrementó a 20, a 30, y los demás delitos en los que no era posible la libertad condicional, la pena pasó de 20 años a 35 años. Es decir, en estos casos se amplía necesariamente el plazo de la prisión de la libertad condicional. A su vez se agregó como requisito necesario el informe de los peritos que pronostique en forma individualizada y favorable sobre la posible reinserción social del condenado. Gracias, Alejandro. Para que se pena pasó a ser de 10, es un artículo 13 de aquella ley, de la ley Bloomberg, que de manera complementaria privó a las personas condenadas por esos mismos delitos de la posibilidad de acceder al periodo de prueba que consideraba la ley 24660. Es decir, que se empieza acá, se sabe claramente el carácter de la época, ¿no? Esta regresión se profundiza todavía más en la actualidad. Adelante, por favor, Alejandro. Digo, estas son las críticas que se le fue, digo, si podemos pasar a la siguiente. Eh, Menciona acá es que a partir de la ley Bloomberg empieza a perpetrarse la definitividad del encierro, ¿no? Entonces, pasa el encierro definitivo en términos absolutos, en términos reales, y el régimen de ejecución de la pena se determina por la clase de delito cometido, que es una cosa que no había pasado antes, ¿no? Entonces, y esta idea se profundiza en lo siguiente, Alejandra. Gracias. Esta excepción se transforma de alguna manera en regla y que presenta problemas en relación a lo de convencionalidad en relación a los tipos de delitos, porque no garantiza el cumplimiento del mandato convencional cuando el cierre definitivo no se garantiza la adaptación del autor a la sociedad, la readaptación social. O sea, que la doctrina alemana, ¿no? La imposibilidad de que el ejercicio del derecho convencional a la resolución en razón de personas supone además tensiones manifiestas con el principio de igualdad. Gracias, Alejandro. Otro más. El régimen legal vigente profundiza todos estos problemas, ¿no? Por un lado, incorpora los homicidios agravados y la tortura seguida de muerte. Además, le aplica también el alcance de las previsiones 56, que exceptuado el beneficio del periodo, se haga los casos de la imposibilidad de obtener libertad condicional, Alejandro pasarlo,
además se aumenta, para los delitos en los que es posible, se aumenta de la libertad condicional. Un sistema absolutamente regresivo. A ver si es posible un poquito más. Muchas gracias, Ana, perdón. Alejandra, ¿se escucha? Eh, Y en se escucha, definitiva, doctor. la mayor parte, perdón, gracias. Eh, Digo, lo que tenemos hasta ahora es un régimen de dos velocidades. Por un lado, un régimen en el que no sirve en algunos delitos la libertad condicional, por lo tanto, el encierro es definitivo en frente de sus hechos. Y en segundo lugar, un segundo derecho penal, un derecho penal que eso es posible, es decir, un plazo exorbitante, una inculpable encuentre antes que por eso, ahora que hablaba de Petraki, Eduardo Yugar, me acordé de una frase en el caso de Gramajo que decía, bueno, esa es la solución final con la que se pretende solución absoluta del delincuente. Eso decía Petraki en ese fallo que está. Me refiero al artículo constitucional, al artículo 50, un accesorio. Ahora sí. Eh, ¿Cuál es la situación para que los delitos más graves de los delitos que pertenecen, lo más duro, porque los hechos más graves que se han cometido en nuestra historia son los delitos de lesa humanidad, que nos, los graves del régimen penal, del Código Penal, es decir, que tienen derecho a la libertad condicional los 20 años, menos gravísimos, pero hechos que son menos a los 75 años. Es decir, en algún caso es grave porque no hay derecho a la libertad condicional, que ocurre en todos los delitos de lesa humanidad, y sí también hay derecho a la libertad de 25 años, cosa que tampoco ocurre. Eso produce una descompensación del régimen actual inaceptable en la medida en que permite que, a los que se le ha aplicado el régimen posterior, ¿no? Adelante, Alejandro, por favor. Acá vuelvo a decir lo que acabo de decir, ¿no? Digo, la paradoja radica en que, como puede advertirse, la mayor parte de estos delitos, un problema que evidencia este modelo de excepción, tengo la falta de coherencia lógica, es lo que acaba de decir, la falta de coherencia entre lo que el Estado considera como más grave, el orden jurídico como lo más grave, y cómo esa gravedad no se ve reflejada en el derecho a la libertad condicional. Es más laxa la libertad condicional para un genocida que para un delincuente común en hechos que son gravísimos, pero que no merecen en todo caso un tratamiento más indulgente. Adelante, por favor. Bueno, esto es lo que acabo de decir, ¿no? Ya podemos pasar. Entonces, eh, en definitiva, este régimen penal de dos velocidades tiene algún modo un parecido es un régimen penal de enemigos, es un régimen penal que grava al autor por lo que es y no por lo que hace, por su peligro y no por su hecho, y termina siendo un régimen de ejecución de la pena que no puede ser sostenido. Por eso, en el plenario que se dictó en nuestra provincia sobre prisión perpetua, ese plenario, yo consideré que este régimen de ejecución, que no admite en ningún caso la libertad condicional, el encierro definitivo para la prisión perpetua, es inconvencional, sin ninguna duda, en la medida que transforma la pena en un trato cruel, inhumano y degradante. Con lo cual, el fallo Lin, para donde apoya o donde juega ese fallo, solamente en los casos en los que es posible la libertad condicional a los 35 años. Ese es en el ámbito del derecho penal de segunda velocidad, de ejecución penal de segunda velocidad, es donde se juega un papel importante el fallo Lin. Adelante, por favor, Alejandro. Sí, sí podemos avanzar no, para no. eh, Ahí está. Mm, Otra inconsecuencia que genera ejecución de la pena en estos casos es que en la ejecución accesoria por tiempo indeterminado se imponen a los multiresidentes, mientras que la prisión perpetua se impone también a las personas que registran condenas anteriores. Esos condenados a reclusión
pueden acceder a la libertad condicional después de 5 años, cosa que no pueden hacerlo los condenados a prisión perpetua actualmente. O sea, el régimen de ejecución de la pena de prisión perpetua es más grave que los casos en los que la Corte de la Nación dijo que era inconstitucional, que es la reclusión accessoria por término determinado. El sistema actual es más grave que el sistema anterior. Adelante, por favor. El tiempo, bueno, esto es lo que acabo de decir, ¿no? La indeterminación del tiempo en prisión preventiva, en prisión perpetua, es mayor en la prisión perpetua que en la reclusión accesoria por tiempo indeterminado, que la ley, que la Corte de Derechos, la Corte de Suprema Justicia declaró inconstitucional. Adelante, Alejandra. Bueno, a modo de conclusión, entonces, para no demorarlos más por los problemas que tengo de tecnología, ¿no? Con la conexión. El régimen legal de primera velocidad que impide que las personas condenadas a prisión perpetua eh, obtengan la libertad condicional transforma a la pena en un trato cruel, inhumano y degradante, porque en consecuencia como lo he declarado en mi voto sobre prisión perpetua, me parece que en esos casos lo que caracteriza a la pena es su inconvencionalidad. Eso no se puede aceptar ni constitucional ni convencionalmente, esa privación de libertad sin derecho a la esperanza. En segundo lugar, si podemos pasar a la otra filmina, eh, ese derecho de ejecución de primera velocidad va acompañado de un derecho de ejecución de segunda velocidad, que es ese que excepcionalmente se puede acceder a la a la libertad condicional, siempre y cuando hayan pasado por lo menos 35 años de encierro efectivo para ese derecho. Eso torna ilusorio el derecho a la libertad condicional en esos casos, con lo cual es discutible la convencionalidad de ese lapso. El problema es que si declara inconvencional ese plazo, hay que legislar sobre cuál es el plazo correcto, pero es un plazo que en mi opinión, por lo menos personalmente, está mal. La duda que tengo es si un juez de provincia puede decir que ese plazo es inconvencional y, todo caso, y transformarse en un legislador diciendo cuál es el plazo. Yo creo que ese plazo está mal, pero creo que dije en la sentencia, porque es el legislador el que debe establecer cuál es el plazo correcto y no el juez. Entonces, ese ámbito del derecho de ejecución penal de segunda velocidad, que es el ámbito en el que es posible la libertad condicional, pero a los 35 años, recién a partir de los 35 años, es el ámbito en el que el aporte del fallo Lin es importante. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante porque le da garantías a la persona condenada, le da garantías formales en un proceso que viene, digamos, en un sistema en el que el sistema penitenciario termina siendo avasallador respecto a los derechos de la persona que está cumpliendo condena. Por lo tanto, en esos casos en que la persona cumple condena, tiene el fallo Lin en este segmento muy, muy chiquito, le da por lo menos derecho a que pueda discutir en un proceso en el que el juez tiene la obligación de tener en cuenta los derechos de la persona condenada. Ese es el ámbito en el que se aplica el fallo Lin, que me parece un fallo que es esperanzador en ese ámbito en el que la esperanza es muy poquita, muy chiquita, ¿no? Digo, es una esperanza muy, muy tibia, pero bueno, digo, por eso cuidado con la expectativa con el fallo Lin, porque el fallo Lin juega un papel limitado solo en este ámbito en el que los derechos de la persona privada de libertad, de la persona que cumple la condena son muy leves. En definitiva, eso es lo que quería subrayar y me quedo abierto para cualquier otra discusión. El régimen de ejecución de la pena es un régimen claramente inconvencional en la medida que no determina fecha de cumplimiento y no ofrece posibilidad alguna de recuperación de la libertad. En este ámbito, como decía el juez Petraki, a quien citó Eduardo Yugar, la solución final es posible que la persona condenada cumpla antes, que muera antes de que pueda ejercer la libertad condicional. Así que yo lo dejaría acá y lo dejo abierto para cualquier otra discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ha quedado una pregunta a usted dirigida en el chat que se refiere a cuál es el plenario mencionado y si es posible compartirlo. O sea, si Eh, usted no recuerda, yo lo puedo luego Este es el enviar. plenario que tuvimos en Mendoza. Tuvimos un plenario sobre la constitucionalidad de la prisión perpetua, que fue un plenario muy interesante, sobre todo por el proceso de diálogo con la ciudadanía. Abrimos una audiencia pública que escuchamos a todos los interesados, una audiencia muy, muy amplia, muy democrática, en la que se escucharon todas las voces, y fue muy interesante eso, además de la discusión sobre la constitucionalidad o no de la prisión perpetua. Así que sí, que les puedo pasar el voto nuestro, el voto y el fallo completo, así que cuenten con eso para
Alejandra, se lo paso por reflejar entonces. Perfecto, entonces al envío de los certificados vamos a agregar eso como nuestro Mm, material. Muchas gracias. A usted, Alejandro. Muchas gracias por la exposición. Mientras vemos si hay alguna otra pregunta o Encantado. si... Si hay una pregunta, yo tengo todo el tiempo del mundo. No Eh, quería demorar para el que se quiera retirar de la sala, pero estoy dispuesto a escuchar preguntas. Bueno, bien. vamos a abrir entonces a que, bueno, cualquiera de los expositores y alguna pregunta que hayan querido hacer están ahí. Agradec- Agradecemos haberse quedado hasta esta altura de la jornada para que, bueno, quienes quieran preguntar o interrogar, con mucho gusto. Adelante. Acá tenemos dos personas que han levantado la mano. ¿Mm? Si quieren hacer la pregunta directamente, la señora Marcela Suárez. Hola, buenas tardes para todos. Le quería preguntar, la verdad que excelentes exponente todos, la verdad que sumamente interesante y uno va aprendiendo cada día más. Pero quisiera hacerle una consulta de cuál es el fin de la pena, ¿no? De una prisión perpetua, sin número, si no hay resolución. Em, y Primero quiero contar algo. Yo me encuentro detenida con una prisión perpetua sin número. Eh, y la verdad que me gusta exponerlo a esto porque estoy trabajando en la UBA y estoy trabajando en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo en la investigación de la pena y trabajando con la ley 12.256 y 24.660. Y, mm, y estamos en la parte de investigación, ¿no? Y quisiera saber cuál es el fin de la pena si nosotros nunca nos podemos reinsertar a la sociedad y cuál es el fin de la pena en definitiva, si nosotros no tenemos nunca un número, ¿no? O sea, podemos, como hijo, alguien por ahí, tuve un abogado en algún momento que me dijo, podés estudiar astronauta y no irte nunca. Yo soy docente, soy formada, o sea, hace 10 años que estoy detenida. Soy profesora de arte, de literatura y tengo un par de tecnicaturas. Y gracias a Dios tengo un juez que me ha tocado que es maravilloso y las unidades en las que he estado siempre me han tratado muy amablemente. Y tengo el artículo 100, que en el artículo 100 no se lo dan casi a nadie. Soy la única persona de la provincia de Buenos Aires que lo está, como mujer, que lo está viviendo, que son las casitas, ¿no? Entonces, yo al estar sin número, también se juega como una doble, a ver si alguien me entiende. Porque al no tener número también tenés un número, porque si me dieron el artículo es por la falta de confianza y demás que tenemos. Entonces yo pregunto a alguien, ¿cuál sería el fin de la pena para alguien que no sería nunca más, ¿no? A los 35 años, como dijo recién el doctor, yo ya tengo 52, o sea, no tenemos margen de vida. Esa es mi pregunta, ¿cuál es el fin de la pena, ¿no? Con una prisión perpetua Eh, sin número. Marcela, gracias por tu pregunta, por tu intervención. Eh, es conmovedor escucharte. Y yo no apenas puedo responder lo que he escrito toda mi vida, ¿no? Digo, me parece que una pena que no tiene la posibilidad no tiene un derecho real a la esperanza, es una pena inconvencional. Entonces, por lo tanto, es lo que dije en el fallo de prisión perpetua. No creo que pueda admitirse una pena en la que no hay derecho a la esperanza y una pena que genera una pena perpetua que consagra un encierro definitivo no se puede aceptar convencionalmente. Eh, lo que está más en discusión es si a los 35 años, si a los 35 años es un plazo razonable, o es un plazo que también es inconvencional. A mí me cuesta más decir que yo creo que es un plazo que está mal. Creo que el plazo correcto por lo menos debería ser 25 años, que es el plazo que establece también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Creo que el Estatuto de Roma, no me acuerdo si son 25 o 30, pero creo que 35 es mucho y que la persona de 35 años va pues, más probable que muera que obtener el derecho a la libertad, ¿no? Entonces, y en definitiva, eso es lo que yo creo, Marcela. ¿Cuánto tiempo llevas condenada, Marcela?
10 años, doctor, 10 años. Van a ser en marzo. De igual forma, quiero igual contarles esto, ¿no? Tengo un juez que se retira ahora, él y el servicio obviamente me dieron la posibilidad de estar en el artículo 100 y donde también no se me niega me niegan ninguna transitoria, ninguna laboral. eh, pero ¿en qué tiempo si no tengo número, no? Es como esto, es saber que me dieron saqué un libro, escribí un libro dentro de la unidad, tengo otro para sacar. Eh, He hecho todo bien o sea, si las patas de la resocialización son el estudio, son la educación, es la parte de psicología que tenés que estar eh, tratado, entre comillas, porque si no, por ahí no lo tenés. Yo tengo la suerte de que sí. Y después tenés que tener la parte de formación laboral para poder tener una resocialización para cuando te vayas, pero bueno, estamos en eso, ¿no? Eh, yo sé que, como me dijeron, sos una persona donde se te puede dar todo y sos la única que hoy está en la provincia de Buenos Aires con una prisión perpetua sin número en un régimen abierto, donde estamos siendo conejillos de la India para ver si nos escapamos porque tenemos la calle a 20 metros y yo sé que pasa esto y, y la verdad que escucharlo a usted decir que no tenemos esperanza y es una realidad, eh, porque la cárcel te desmembra todos los días, emocionalmente, psicológicamente, y vos tenés que volver a rearmarte todos los días. Si bien también uno ha ido pagando y ha pedido perdón, o sea, eh, esto a mí me emociona y me toca mucho. Te aleja y te deja solo en toda esta condena porque vas perdiendo todos los familiares. Eh, yo a mis hijos llevo más de 5 años sin verlo, o sea, es otra condena más. Y es la condena que mis hijos también están viviendo, ¿no? Así que nada, por eso preguntaba. Y gracias por responderme y ser tan amables. La verdad que me encantó todo esto que están exponiendo. Estimada Marcela, quizás también podamos encontrar respuestas en algunos fallos importantes que hay al respecto, quizás no en la misma contexto, pero que habla sobre el tema de cuál es la finalidad justamente de la pena, uno de la Corte Suprema de hace escasamente un año, el caso Guerra, en donde dijo que penas en donde no se establecen plazos y donde se cierra todo tipo de expectativa son inconstitucionales. Y no lo dicen ellos, se toma de causas anteriores también. Y después está, si bien no es un fallo, es un voto concurrente en la Corte Interamericana en un caso como Argentina, que es el caso Álvarez versus Argentina, el voto del juez Ferrer MacGregor, en donde también se explaya, si bien el caso no iba en el fondo a esa cuestión, él se explaya y donde dice con sus mismas palabras, cuando se rompe toda expectativa de un plan de vida futuro, como lo ha establecido Omar y su tribunal en el fallo que nos ha comentado del Tribunal de Mendoza, es prácticamente equiparable a tortura y trato cruel e inhumano. Esto también viene al respecto también la preocupación que tenemos en Argentina, porque hace unos días hemos tomado conocimiento que en la asamblea de los países miembros del Comité de Tortura, en el Alto Comisionado de Naciones Unidas, la Argentina ha criticado, digamos, las observaciones que le ha hecho el comité del pacto y posteriormente a una declaración a la que suscribieron casi todos los países que partes del pacto contra la tortura de Naciones Unidas, de condenar
actos de tortura en el mundo de Argentina, Estados Unidos e Israel fueron los únicos países que rechazaron votar por la condena de la tortura, lo cual nos llena de preocupación, porque los estados democráticos en donde más se reportan casos de tortura son en los sistemas penitenciarios. Y si el país no tiene una política contra la tortura, en contra de todos los tratados que ha suscrito, entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas, ¿no? En su momento, doctor Eduardo, nosotros estábamos muy esperanzados en la parte de investigación que estamos haciendo todavía. Cuando fue el fallo Álvarez, que estaba en la corte ese día, seguimos el día a día y nosotros pensábamos que, bueno, que iba a quedar una prisión perpetua con un número, ¿no? Y al final no fue así. Eh, quedó todo igual. Nosotros estábamos totalmente esperanzados y bueno, ahí se nos fue la última lucecita que por ahí nosotros teníamos abierto a esa esperanza de poder salir en algún día o en algún momento. Eh, Gracias por su devolución y nada, gracias a todos. No, gracias a usted por su testimonio. Tenemos Sí. otra pregunta de Claro, Paulo. encantado. Si quiere hacernos la pregunta, Paulo. Hola, sí, buenas tardes. Al profesor Palermo. Mucho gusto, gracias. Pensando, profesor, en Lin, no sé si entendí bien su conclusión, su tesis en función a que perdería casi el valor esperanza si la pena de prisión perpetua como está contemplada en la Argentina, porque no habría finalidad resocializadora posible. Entonces, al revés, esta es una pregunta un tanto capciosa, pero sería entonces en esos casos el régimen disciplinario a personas privadas de la libertad de manera perpetua no tendría ningún sentido, porque no buscaría la finalidad resocializadora. O sea, ¿qué sentido tendría? Porque la Corte Interamericana habla de que en casos graves está atado el régimen disciplinario a la posibilidad de retrogradación del régimen. Para individualizar el tratamiento, pero si es perpetua a perpetua, de algún modo quedaría descalzado, por decirlo coloquialmente, el régimen disciplinario, ¿no? Bueno, eso, gracias. Gracias. Bueno, la pregunta sería, ¿qué hacemos entonces si no tienen derecho a la libertad condicional? ¿Qué hacemos Lo primero que hay que decir es que el tratamiento nunca puede ser imperativo, nunca puede ser una obligación para la persona condenada, ¿no? Y si la persona condenada accede al tratamiento, lo que hay que cambiarle, hay que darle derecho a que tenga esa expectativa sea real, ¿no? Por eso digo, lo que me parece importante del fallo Lin es que la responsabilidad que establece en cabeza del Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial tiene que garantizar que los derechos de la persona condenada sean cumplidos. Bueno, también, digo, esa obligación también tiene que ver con el derecho a que se les reconozca, a que declare inconvencional las disposiciones que no lo son, digamos. Me parece que no se puede sostener que haya un sistema de ejecución de la pena que no admita, que admita la perpetuidad del encierro, ¿no? El encierro no puede ser perpetuo, la prisión perpetua no puede equivaler a perpetuidad del encierro, porque sea un juego de palabras, ¿no? Entonces, eso, la función del Poder Judicial para mí es claro que eso es inconvencional. No hay manera de sostener la convencionalidad de esa prisión perpetua que no admite, en la que el encierro es definitivo. Por lo tanto, la salida para tu pregunta es un Poder Judicial que se plante firme frente a la violación de derechos humanos que se dan también en la actualidad, también en democracia, ¿no? Y esa para mí es la salida que tiene un sistema de justicia que en el Poder Judicial pueda encontrar una respuesta a esos casos tan delicados, ¿no? Muchas gracias, doctor. A continuación, y ya cerrando la tarde, la señora Erika Rodríguez también está levantando la mano. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación, es un honor participar y me gustó escucharlos a todos. Me quedé muy conmovida de poder escuchar estas palabras de primera persona de la señora que anteriormente contó su situación.
Bueno, yo a raíz de esto quería incorporar quizás la mirada más social. Yo soy licenciada en Trabajo Social y estudiante de Derecho en la Universidad Nacional de Tucumán y he tenido contacto con un caso muy específico que me atrajo esta situación de un adolescente. Yo estaba en una defensoría aquí en la ciudad de Santiago del Estero y me, me tenía algunas intervenciones que consistían en tomar contacto con la directora de la institución, asistir o algunas cuestiones o demandas muy puntuales, y en una de esas oportunidades yo me dirigí al centro, digamos, que no es detención, pero sí está en un proceso, digamos, de reeducación, de reinserción, donde realizan algunas actividades y demás, pero yo quedé impactada. Quizás era mi primera experiencia profesional acercándome a estos contextos y a estas situaciones tan crudas que me hizo pensar mucho. O sea, es un sistema carcelario, incluso para los adolescentes que han cometido un delito, cualquiera sea el delito que estemos hablando, hurto, robo o algún tipo de violencia. Y yo sentí que había algunas medidas que necesitaban reforzarse o ser más eficaces, porque más allá, digamos, del contexto de encierro, y toda la situación negativa psicológicamente, porque tiene un impacto muy, muy grave en la psiquis de la persona que se encuentra encerrada, se encuentra separada de la sociedad, se encuentra estigmatizada. Y yo pensaba, en realidad, qué intervenciones concretas, eficaces se pueden realizar respecto a estos casos, ¿no? Me pareció oportuno comentarlo. Gracias. Muchas gracias por tu intervención, Erika. Bien, dado el tiempo asignado a la actividad, estamos ya en ocasión de cerrar, sin antes agradecer y felicitar tanto a nuestros expositores como a los participantes, a la dinámica participativa que hemos recibido esta tarde. Para nosotros también es muy importante, recordándoles que todas las actividades se graban y se suben a la página de Reflejar, www.reflejar.gov.ar.